Tal, chicos y chicas? Hoy estaremos hablando sobre las sustancias conservadoras de los cosméticos. Era el tema que correspondía a nuestra clase del 7, el sábado 7, ¿verdad? Evidentemente, por cuestiones del Congreso, pasó a ser una clase asincrónica. Bueno, a modo de iniciar, vamos a estar hablando sobre qué tipo de químicos son los que se utilizan en ciertos productos cosméticos, ya sea de limpieza o, o perfumes o también ciertos productos eh, o sea, cosmetofarmacéuticos que puedan ayudarle a la piel o al cuerpo en sí, ¿verdad? Eh, Vamos a estar viendo entonces cuáles son los químicos que realizan esta conservación de productos y por qué y para qué lo hacen, ¿verdad? Bueno, las sustancias conservadoras en los cosméticos son agentes antimicrobianos que se añaden a los productos para evitar el crecimiento de microorganismos como bacterias, hongos y levaduras. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente todos los productos cosméticos que nosotros utilicemos, así como vimos en la clase anterior, los shampoos, el jabón y demás, tienen que tener evidentemente ciertas sustancias que conserven a estos productos en sí, ¿verdad? Que hagan que rinda más tiempo, que de repente no, usualmente por eso tiene esa fecha de caducidad, ¿verdad? Quien más que menos en algún momento usó alguna cremita que ya había comprado hace mucho tiempo, qué sé yo, ya les duró 3 años, y evidentemente con relación a cuando el producto es nuevo, ya ha pasado unos años incluso, el producto ya no es el mismo, ¿verdad? Entonces, porque justamente esa sustancia que hacía que se conserve tanto en su textura, en su aroma o en su composición en sí, e incluso en la efectividad del producto cosmético, puede ya también, como ya pasado un cierto tiempo, puede evidentemente tener ciertas reacciones ya en la piel, en el cuerpo en sí, o también un cambio en cuanto a, como les dije, ¿verdad? En cuanto a su función, en cuanto a su efectividad. Entonces, como menciona acá, en el hipotético caso de que ciertos productos cosméticos no contengan estas sustancias que hagan que esto se conserve más tiempo, lógicamente van a ser productos que vamos a tener que usar rápido antes de que empiece a caducar, ¿verdad? Usualmente vemos productos así más naturales. Hoy en día se utilizan mucho los productos sin parabenos, por ejemplo, o productos así más naturales, hechos de hierbas, de semillas y demás, que lógicamente en comparación a otros productos que tengan una elaboración química, van, evidentemente, el que es natural va a caducar mucho antes que los productos químicos, cosméticos químicos, porque lógicamente estos cosméticos químicos tienen estas sustancias conservadoras que vamos a estar viendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener una sustancia conservadora, entonces el producto va a empezar a aparecer o a crecer o a producirse, reproducirse incluso microorganismos como bacterias, hongos y levaduras dentro del producto. Por eso, muchas veces los productos naturales, de semillas y demás, de hierbas, son mucho más económicos incluso que los productos cosméticos químicos, ¿verdad? Aunque hoy en día, como está muy en auge esta cuestión de utilizar productos naturales y demás, en esa disputa de que eso es más eficaz o es
menos agresivo con el medio ambiente y demás, también por marketing usualmente suelen alzar los costos de estos productos, pero al fin y al cabo juega mucho en contra nuestro bolsillo, ¿verdad? Porque podés comprar vos un producto que sea natural, libre de químicos y demás, pero evidentemente vas a tener que usar todo, qué sé yo, en menos de un mes o menos incluso, porque después ya no te va a servir, ¿verdad? Entonces, evidentemente en comparación a estos otros cosméticos que ya son más químicos y demás, esto sí vamos a poder utilizarlo eh, por un par de meses incluso, ¿verdad? Suele ocurrirme a mí, por ejemplo, qué sé yo, uso por ejemplo ciertos protectores solares, compro, y eso que yo suelo usar todos los días, de repente un producto o un envase de protector solar a mí me dura 8 o 10 meses más o menos, ¿verdad? Si bien son cosméticos un poquito con un costo un poco elevado, pero te dura muchísimo tiempo, ¿verdad? Sin embargo, si yo, por ejemplo, me comprase un protector solar que sea natural, que sea de ciertos componentes menos agresivos, por decirlo así, o que no contengan químicos y demás, evidentemente voy a tener que usar, eh, o sea, tengo que llegar a usar en menos tiempo para justamente para que me sea efectivo en cuanto al costo, ¿verdad? En cuanto a lo que pague. Todos los productos dermatofarmacéuticos, cosméticos, etcétera, que contienen agua en su formulación, tienen que estar debidamente conservados. Y la mayoría de estos productos justamente digo bien, tienen entre sus componentes agua. ¿Qué son y para qué sirven estos conservantes o estas sustancias conservantes? Los cosméticos, especialmente aquellos que contienen agua, son un medio ideal para el crecimiento de microorganismos. Estos microorganismos pueden contaminar el producto durante su fabricación, almacenamiento o uso por parte del consumidor. Si un cosmético no está debidamente conservado, la proliferación de estos microorganismos puede llegar a un deterioro del producto, cambios en la textura, color, olor y apariencia. Por ejemplo, una crema podría separarse o un maquillaje podría desarrollar moho. Pérdida de eficacia. Los microorganismos pueden degradar los ingredientes activos del cosmético, haciendo que pierda sus propiedades. Riesgos para la salud del consumidor. La aplicación de un producto contaminado puede causar irritaciones, infecciones o reacciones alérgicas en la piel o los ojos. Por lo tanto, los conservantes son esenciales para garantizar la seguridad microbiológica del producto, prolongar la vida útil y la estabilidad del cosmético y proteger al consumidor de posibles infecciones o reacciones adversas. Entonces, todo esto garantiza entonces estas sustancias conservantes que contienen los cosméticos. Yo no sé si en algún momento, por ejemplo, les pasó, eh, suele ocurrir mucho con el agua bendita. Solemos llevar en la botella a la iglesia, qué sé yo, para que bendigan el agua, la. Y tenemos ahí guardado, ¿verdad? Pasado un cierto tiempo, ustedes en el caso de que abran esa botella, se van a dar cuenta que la botella tiene mal olor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se produjeron microorganismos que empezaron a vivir en el agua. Entonces, de ahí nomás quiten ese tipo, una idea gráfica más o menos, de que los productos que nosotros utilizamos también pasan por esa fase, porque tiene composiciones de agua, la mayoría. Entonces, justamente ahí empieza a deteriorarse los productos. Por ejemplo, una crema que ya, qué sé yo, teníamos ahí en el ropero o teníamos ahí, qué sé yo, en mi mesita de luz o lo que sea, o en el toilet, por ejemplo. Tenemos ahí hace mucho tiempo, ¿verdad? Y no soy luego de usar crema, qué sé yo.
qué sé yo, en verano nunca usé, compré en verano, qué sé yo. En invierno recién se me antoja usar porque se me empezó a pelar la nariz, que suele ocurrir mucho ahora con el invierno. Al quererme yo colocar esa crema, yo voy a sentir ya, evidentemente, que el producto ya es menos espeso en cuanto a su textura en comparación al inicio, ¿verdad? Es más aguado, más líquido, o incluso el agua tipo el aceite se queda arriba y el producto en sí está abajo. Hay una separación entonces en cuanto a los componentes de ese cosmético. Entonces, va a ir perdiendo su eficacia y también podemos sufrir algún tipo de reacción alérgica o ciertas irritaciones a causa de eso, ¿verdad? Porque ya perdió su tiempo de vida útil, por decirlo así. Entonces, por eso para eso sirven estos conservantes, las sustancias conservantes. Los conservantes se incorporan principalmente a los productos para evitar su deterioro y prolongar su vida comercial, así como para proteger al consumidor de la posibilidad de infección frente a algún determinado microorganismo patógeno. Normalmente, todo producto está expuesto a dos tipos de agentes potencialmente contaminantes durante su uso, como son el medio ambiente y el propio consumidor. Cuando los microorganismos penetran en un cosmético y este presenta una conservación insuficiente, pueden multiplicarse en gran número y el preparado verse afectado y transformando o transformado en sus propiedades por los microorganismos. Ahí ya no surte el efecto del producto en sí y tampoco ya no es eficaz el producto porque justamente se propagaron esos microorganismos en ese producto. Entonces lo vuelve ineficiente a la hora de querer utilizarlo, ¿verdad? Independientemente del cosmético que se utilice o para qué se utilice. Por ejemplo, los acondicionadores de pelo, ¿verdad? Qué sé yo, cambiaron, por ejemplo, su acondicionador porque, qué sé yo, no les gustaba el olor o no les venía bien, entonces compraron otro y dejaron eso a un ladito en el baño. Entonces, qué sé yo, justo ya se terminó ese que compraste que te gustaba y te lavaste el pelo y vos no te diste cuenta que ya no tenías acondicionador y usás ese que habías comprado hace 1500 años. Ahí, por ejemplo, ese tipo de producto suele ser más aguado también y tiene ya un olor feo. Entonces, evidentemente, siempre estos productos químicos que contengan agua, evidentemente. ¿Cuáles son esos químicos? Existen dos categorías principales de conservantes químicos. Están los conservantes sintéticos, que son compuestos químicos fabricados para ser altamente eficaces. Algunos de los más comunes son los parabenos, que siempre vemos, por ejemplo, libre de parabenos o con parabenos. Y estos parabenos serían el metilparabeno, el etilparabeno, propi, propilparabeno y butilparabeno. Aunque su uso ha disminuido y son objeto de controversia, han sido ampliamente utilizados por su eficacia y bajo costo. El fenoxietanol es un éter de glicol muy utilizado por su amplio espectro antimicrobiano. El alcohol bencílico, presente de forma natural en algunas frutas, pero utilizado comúnmente en su forma sintética. El benzoato de sodio, sal del ácido benzoico, efectivo contra hongos y levaduras. El ácido salicílico son propiedades antimicrobianas y queratolíticas. El imidazolidinil urea y diazolinidil urea son liberadores de formaldehído que actúan como conservantes. El metilisotiazolinona
Está medio complicado los nombrecitos, ¿verdad? Y el metilcloroisotiazolinona son muy eficaces, pero su uso ha sido restringido debido a preocupaciones alérgicas. Estos son dos componentes químicos que usualmente contienen, por ejemplo, en ciertos ungüentos, hay también, o sea, hay una variedad de cosméticos que usualmente tienen esta composición, pero como menciona, usualmente preocupa mucho por las alergias a las que, a las que se ven expuestas los usuarios, ¿verdad? Entonces, se liberó un poco más eso, se dejó de utilizar más. La piritiona de zinc, usado a menudo en productos capilares, el ácido benzoico, de origen natural, pero también producido sintéticamente, sorbato de potasio, sal del ácido sórbico, efectivo contra hongos y levaduras también. Entonces, estos serían los conservantes sintéticos. Ahora, los conservantes naturales se derivan de fuentes naturales, aunque a menudo se procesan para su uso en cosméticos. Suelen ser menos potentes que los sintéticos y a veces requieren ser combinados con otros para una protección efectiva. Algunos ejemplos incluyen el alcohol orgánico, como el alcohol etílico, la vitamina E, digo bien, o tocoferol, principalmente un antioxidante, pero también contribuye a la estabilidad. Aceites esenciales, algunos como el aceite de árbol de té, clavo, canela o romero, tienen propiedades antimicrobianas. Extractos vegetales como el extracto de semilla de pomelo o ciertos extractos de frutas cítricas, ácidos orgánicos como el ácido láctico o el ácido cítrico, que además de regular el pH pueden tener cierta acción conservante. Este, por ejemplo, usualmente tienen los shampoos, por ejemplo, que se utilizan mucho para los que tienen el cuero cabelludo graso. Por eso se utilizan mucho los ácidos cítricos en ese caso. La glicerina y propanediol, aunque no son conservantes primarios, pueden potenciar la acción de otros conservantes. Y estos entonces serían los conservantes naturales. Mencionaba que estos conservantes químicos entonces son dos. Tienen dos categorías, los conservantes sintéticos y los conservantes naturales. Entre los conservantes sintéticos tenemos estos parabenos, fenoxietanol, etcétera, etcétera. Y los conservantes naturales, el alcohol orgánico, vitamina E, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles son esos productos? Prácticamente todos los productos cosméticos que contienen agua en su formulación requieren el uso de conservantes. Eso ya habíamos dicho en principio. Esto incluye una amplia gama de artículos de cuidado personal y belleza, tales como cremas y lociones, que pueden ser las faciales y corporales, por ejemplo, las hidratantes, antiedad, protectores solares. Los maquillajes, por ejemplo, las bases líquidas, correctores, máscaras de pestañas, delineadores líquidos, productos capilares como los shampoos, acondicionadores, mascarillas, mascarilla capilar, evidentemente, geles de peinado, los productos de higiene personal como los geles de ducha, jabones líquidos, desodorantes en rolón o spray, los tónicos y brumas faciales, exfoliantes líquidos y serums. O sea que todos estos productos que estamos viendo acá son los que justamente requieren de una formulación química conservante, siempre y cuando en su formulación contenga agua. Y si se fijan en su shampoo, en su acondicionador, en su desodorante, qué sé yo, los maquillajes y demás, van a ver que sí o sí hay composición de agua. Las formas de presentarse este deterioro son bastante variables. Los deterioros en los productos que mencionamos recién.
campos de moho sobre el producto, famosa nuestra cremita que pensamos que está medio sucio, pero no, está teniendo ya moho porque el producto en sí, de repente, depende cómo lo utilicemos, embarramos un poquito por la tapa o lo que sea y ya empieza a generar ese moho. Evidentemente por dentro, lógicamente, muchas veces vemos por fuera, pero por dentro también abrís la tapa y ya tiene un olorcito o ya se ve luego qué tipo que se cortó, ¿verdad? Y hablando mal y pronto, pierde ya, se separan las propiedades del producto. Ahí justamente, separación de fases de las emulsiones, como habíamos visto en clases anteriores, una emulsión puede ser, tiene una fase oleosa y una fase acuosa. Entonces se ve como hay una pérdida de esa combinación. Una parte está, la parte de arriba, por ejemplo, es más aceitoso y a la parte de abajo se queda la parte blanca del producto, ¿verdad? Pérdida de viscosidad, cambios de imagen visual del producto, a veces cambia de color, era blanco y después ya pasa a ser medio amarillo. Cambios radicales en el aroma de los cosméticos, usualmente ya cambia el olor, empieza a tener un aroma fuerte o huele mal justamente, enranciamiento de las grasas, aparición de tinciones locales. Entonces, estas serían la manera en la que nosotros podemos darnos cuenta que nuestro producto cosmético ya se está deteriorando o ya venció o ya se descompuso, ¿verdad? La mayoría de estos productos, en teoría, debe ser conservado en lugares frescos. Siempre que esté en exposición a altas temperaturas, también, por más que te diga, te compraste un protector solar que te va, en teoría te tiene que vence, qué sé yo, no sé, el 8 de junio del 2027. Si vos tenés, por ejemplo, ahí la guantera de tu auto y hace luego 35 o 40 grados de calor, lógicamente no te va a durar mucho tiempo ese protector solar. Por más que su fecha de caducidad diga que acá a 2 años, en 2 años recién vence. Entonces también la manera en la que nosotros conservamos o la manera en la que tenemos guardado eso influye mucho. Características de los conservantes: prevenir o limitar la contaminación microbiológica y evitar el deterioro de la fórmula. Las bacterias proliferan fácilmente entre los 30 y los 37 grados Celsius. Los hongos y levaduras proliferan entre 20 y 25 grados. Las bacterias Gram desprenden un olor desagradable, provocan turbidez en las fórmulas y se aconseja pues utilizar un sistema de conservación de amplio espectro. Los agentes de conservación natural o naturales. Todas las formulaciones que contienen agua deben llevar conservantes. Es lo que venimos recalcando y recalcando, ¿verdad? No existe formulación sin conservantes a no ser que se trate de vaselina pura. El concepto de autoconservación de los agentes de conservación naturales es una idea relativamente nueva en el área de cosméticos y productos para el cuidado personal. Un ejemplo lo constituye el aceite del árbol de té y el extracto de semilla de pomelo como nuevos. Este último es eficaz en un amplio espectro de bacterias, mohos y virus. Sin embargo, los microorganismos pueden muy fácilmente contaminar un producto mediante el uso repetido del usuario, por lo que hay que considerar si solamente con estos productos se aseguraría el mantenimiento de la condición libre de microorganismos, no solo durante el almacenado, sino durante el uso habitual. Una cosa es que yo use, qué sé yo, la base de maquillaje, yo no uso frecuentemente, no soy de maquillarme mucho, uso una vez a la semana, los sábados me voy a salir a farrear, por ejemplo. Lógicamente, el deterioro de ese producto también, si es que yo tengo en una buena conservación, en un ambiente ideal para ese producto, evidentemente me va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tengo ciertos productos cosméticos que cuanto más uso, más rápido puede vencer. Y no en el sentido de que porque se abre,
sino que cuando está en contacto el producto con el ambiente, los químicos pueden ser volátiles. Suele ocurrir, por ejemplo, no sé si hay chicas que hacen lifting de pestañas en el grupo. En este caso, por ejemplo, el producto del lifting de pestañas es un producto muy volátil. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo abierto mi frasquito de fijador o de permanente, ahí al aire libre, mientras estoy colocando en sus pestañas a mi paciente o a mi cliente, cuanto más tiempo yo tenga abierto el frasquito, menos me va a ser eficaz ese producto. Entonces tiene que estar tapado, tiene que estar bien cerrado el frasco para que ustedes puedan reutilizar ese mismo producto con otras pacientes o otras clientes. Porque lo ideal pues, es comprarte un kit para usar por lo menos con 4 o 5 personas o más incluso. Pero si vos estás teniendo, estás macaneando mientras le colocas o lo que sea y el producto está abierto, el químico que contiene el producto es muy volátil, entonces se dispersa con el ambiente, con el aire en sí, y entonces pierde su función, pierde su efectividad. Mañana le vas a querer hacer a otra persona su lifting y ya no va a ser eficaz el producto. Entonces, evidentemente, el objetivo que en teoría era del lifting era arquear o levantar las pestañas, realzar las pestañas, no va a suceder eso. Se va a quedar la pestaña como cuando vino la paciente o la cliente, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de productos, por ejemplo, se le puede relacionar o se le puede atribuir bien esto que menciona acá. Entonces, evidentemente, estos productos en teoría deberían ser realizados en cuanto, si quizás en su formulación no hay manera de hacer más eficaz o que sea menos volátil, por lo menos en cuanto a la presentación del producto, en cuanto al frasco y demás, debería ser ideal para poder reutilizar varias veces el producto. Y evidentemente, si yo tengo que tener destapado eso para poder colocarle a mi paciente o a mi cliente, evidentemente me tiene que surtir efecto ese producto. Y así. Actualmente algunos de los sistemas conservantes tradicionales se están poniendo en cuestión, por lo que se buscan nuevas moléculas con actividad biocida o moléculas que generen un entorno desfavorable para los microorganismos. La razón puede ser por la demanda de productos naturales por parte del consumidor o porque se buscan compuestos menos tóxicos para el ser humano. El conservante alternativo debería reunir la mayoría de las características de los conservantes tradicionales, pero no hay en la actualidad ninguno que se adapte a los requerimientos, por lo que se aconseja combinar diferentes moléculas, de modo que estaríamos hablando de un sistema conservante. Los cosméticos sin conservantes tienen una vida máxima de un mes y estando en nevera, o sea, estando en un ambiente ideal. No pasa de un mes la efectividad de cualquier producto cosmético si no tiene conservante, quiere decir eso. Los principales sistemas de conservación, en este caso serían los aceites esenciales, como el comino, canela, eucalipto, lavanda, limón, rosa, sándalo, tomillo, aceite del árbol de té, etc. Tienen poca efectividad, no son efectivos frente a bacterias, se requieren elevadas concentraciones, añaden olor y color. Son inestables, incompatibles con muchos ingredientes, son irritantes y alérgenos. Hay diferencia entre lotes y generan residuos. Entonces, ahí está hablando, por ejemplo, de los aceites esenciales, ¿verdad? Que va a contener evidentemente nuestros productos cosméticos. Tiene que tener los principales sistemas de un producto cosmético son entonces los aceites esenciales, los perfumes y los polialcoholes, ¿verdad? Entre los aceites esenciales encontramos esto que cité recién. Entre los perfumes
como el ácido anímico, lebúlico, alcohol feniletílico, carbacrol, timol, cinamaldehído y eugenol, incorporan olor al producto y pueden ser irritantes, alergénicos para ciertas personas. Entonces se le colocan ciertos químicos para inhibir ese olor fuerte que tiene, por ejemplo, un producto. Ésteres de glicerilo, como el gliceril laurato, gliceril caprato y el gliceril caprilato. Su efectividad depende de la longitud de la cadena y no son muy efectivos frente a hongos. Los polialcoholes, como el glicerol, propilenglicol, butilenglicol, pentilenglicol, el xilenglicol y el caprilinglicol, su efectividad depende de la longitud de la cadena. No son efectivos frente a hongos, pero sí a bacterias. Necesitan de elevadas cantidades para que ejerzan de conservantes y esto puede producir comedogenia en algunos casos. Entonces, dependiendo de estas sustancias o estos sistemas, es que tiene también cada producto cierta reacción, ¿verdad? Quizás en algunas personas tengan una reacción alérgica y en otras no. En algunos de repente sienten como ardor o como que le quema y en otras no, ¿verdad? Entonces, siempre va a diferir por la composición, por lo que contiene entonces ese cosmético. Bueno, hasta aquí sería la grabación de la clase que correspondía justamente al día sábado 7. Cualquier consulta que tengan, pueden ir anotando eso y en la siguiente clase que tengamos vamos a estar eh, volviendo a explicar en el caso de que no se haya entendido.